Muy buen día, un saludo cariñoso nuevamente a toda nuestra fe querida feligresía de nuestra parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Como hemos venido haciendo estos días pasados, este mes, el mes de San José, tenemos reflexiones muy bonitas para destacar quién fue este gran hombre que siempre es modelo y ejemplo para nosotros. Hoy vamos a reflexionar un poquito quién era San José y vamos a reflexionarlo sobre, vamos a darle un título, un epíteto, San José el Carpintero. Porque así nos lo dice la Biblia, nos lo dice la Escritura, era su oficio y qué bonito que se lo enseñó a Jesús. Y Jesús, hasta los 30 años que estuvo viviendo en Nazaret, aprendió de su padre, San José, lo que es ser carpintero. ¿Qué podemos decir de esto con relación a carpintero? A nosotros hoy nos suena que es una cosa despreciativa. Hoy alabamos los títulos y las formaciones académicas en institutos, en universidades, en ser técnicos, en ser esto y ser lo otro. Y carpintero es un trabajo bien humilde, bien sencillo, del mundo de los pobres y de los necesitados. Entonces a San José se le llama carpintero. Era carpintero o, si queremos llamarlo, obrero de la madera. Era una calificación genérica que indicaba tanto a los artesanos de la madera como a los trabajadores que se dedicaban a actividades relacionadas con la construcción. Cerca de Nazaret había un centro donde iban a trabajar en la construcción fuera del mundo de lo agrícola, ¿verdad? Y el mundo de la carpintería. Era un oficio bastante duro, teniendo que trabajar materiales pesados. Desde el punto de vista económico, no aseguraba grandes ganancias, como se deduce del hecho de que María y José, cuando presentaron a Jesús en el templo, ofrecieron solo un par de tórtolas o pichones, como prescribía la ley para los pobres. Fíjense qué bonito este detalle que nos lo dicen los evangelios cuando fueron a presentar a Jesús, la ofrenda que presentaron. El vivir de la carpintería, el vivir de su trabajo, el vivir de la construcción, daba para sobrevivir, no para adquirir grandes propiedades y tener como tesoros muy acumulados. Por lo tanto, Jesús fue un adolescente que aprendió del Padre este oficio. Por eso cuando de adulto empezó a predicar, sus paisanos asombrados se preguntaban, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? Y se escandalizaban a causa de él, porque era el hijo del carpintero, pero hablaba como un doctor de la ley y se escandalizaban por esto. Fíjense qué dato tan bonito a nivel religioso y a nivel teológico, de cómo Jesús viene a este mundo, su padre legal es un carpintero y él vive de eso. Se gana la vida honradamente, fíjense, repito, honradamente, honestamente, vive de su trabajo, no vive de los demás. Este dato biográfico de Jesús, de José y de Jesús nos hace pensar en todos los trabajadores del mundo, de forma particular en aquellos que hacen trabajos duros, en las minas, en ciertas fábricas y en muchas actividades. Y nos hace pensar en las víctimas del trabajo, de los accidentes en el trabajo, en los niños que son obligados a trabajar. Qué cosa tan terrible. Qué diferencia entre la manera como Jesús se ganaba la vida, cómo aprendió de San José y cómo hoy muchas veces en el mundo de trabajo es realmente opresivo, es esclavizante para jóvenes y para niños, que es bien triste. Entonces, bueno, nos hace sintonizar, ¿verdad?, con muchos miles de personas, millones de personas. Los niños en la edad de juego lo que deben hacer es jugar. Sin embargo, en nuestra sociedad se les obliga a trabajar como personas adultas. Pensemos en esos niños pobrecitos que hurgan en los vertederos para buscar algo útil para intercambiar. Estos son los hermanos y hermanas nuestras que se ganan la vida así, con trabajos que no reconocen su dignidad. Pienso también y pensamos también en quien está sin trabajo,
¿Cuánta gente llama a llamar a las puertas de las fábricas, de las empresas? ¿Hay algo que hacer? No, no hay nada, no hay ningún trabajo, es la respuesta que reciben. La falta de trabajo. Qué pena en aquellos, ¿verdad?, que se sienten heridos en su dignidad porque no encuentran este trabajo. El trabajo nos hace dignos, nos hace aportar algo para vivir y algo para compartir con los demás. Vuelven a casa y les preguntan, ¿has encontrado algo? No, no he encontrado nada. Lo que nos da la dignidad es ganar el pan. Y si nosotros no damos a nuestra gente, a nuestros hombres y a nuestras mujeres, la capacidad de ganarse el pan, esto es una injusticia social en ese lugar, en esa nación, en ese país, en esa región, en ese cantón, en ese barrio, en ese continente donde vivimos. Los gobernantes deben dar a todos y a todas la posibilidad de ganar el pan, porque esta ganancia les da dignidad. El trabajo es una unción de dignidad y esto es muy importante. Muchos jóvenes y muchos padres y muchas madres viven el drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente, viven al día. Y muchas veces la búsqueda se vuelve tan dramática que los lleva hasta el punto de perder toda esperanza y deseo de vida. Qué importante es todo esto, ¿verdad? El tener trabajo, el vivir con dignidad. No se tiene lo suficientemente en cuenta el hecho de que el trabajo es un componente esencial de la vida humana y también el camino de santificación. Trabajar no solo sirve para conseguir el sustento adecuado, es también un lugar en el que nos expresamos, nos sentimos útiles y aprendemos la gran lección de la concreción, que ayuda a que la vida espiritual no se convierta en espiritualismo. Es hermoso pensar que Jesús mismo trabajó y que aprendió este arte propio de San José. Hoy debemos preguntarnos qué podemos hacer para recuperar el valor del trabajo y qué podemos aportar como Iglesia para que sea rescatado de la lógica del mero beneficio y de la ganancia para los que controlan el mundo laboral y que pueda ser vivido como derecho y deber fundamental de la persona que expresa e incrementa su dignidad. Lo vamos a dejar aquí, que es bonito lo que nos enseña José Carpintero y cómo se identifica con todo el mundo del trabajo de aquella época, de la presente y de la del futuro. Y vamos a concluir nuestra pequeña reflexión con esta pequeña oración. Oh San José, patrón de la Iglesia, tú que junto con el Verbo encarnado trabajaste cada día para ganarte el pan, encontrando en él la fuerza de vivir y de trabajar. Tú que has sentido la inquietud del mañana, la amargura de la pobreza, la precariedad del trabajo. Tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura, humilde delante de los hombres, pero grandísima delante de Dios. Protege a los trabajadores en su dura existencia diaria. Defiéndelos del desaliento, de la revuelta negadora, como de la tentación del hedonismo, la vida fácil y gratificante. Y custodia la paz del mundo, esa paz que es la única que puede garantizar el desarrollo de los pueblos. Amén. Pues con esta pequeña oración concluimos, les agradecemos su atención y le pedimos que sigamos siendo guiados y tengamos como modelo a San José, el carpintero que enseñó a Jesús a ganarse la vida honradamente y solidarizarse con el mundo de los pobres y de los trabajadores. Pues muchas gracias, buen día, que el Señor los acompañe y que nos ayude, siguiendo el ejemplo de Jesús y de José, a vivir como hijos suyos y ser realmente anunciadores del reino del Padre. Amén.